Hiperdata, el podcast. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, esto es Hiperdata, tu vida conectada, y hoy tenemos especial que da respuesta a la pregunta que nos hacemos muchos o que se hace el ser humano. ¿Estaremos solos en el universo? Hoy hablaremos de ovnis, de avistamientos, de extraterrestres, de contacto con ellos, de abducidos, personas que han sido raptadas por ellos para aprender, para analizarlos. Todo eso tiene que ver con tecnología, claramente, y un componente fundamental, pero vamos a hacer este especial desde un punto de vista periodístico, con personas que con argumentos van a explicarnos la existencia de estas naves y de estos personajes de los cuales estamos muy cerca que se reconozca su existencia oficialmente por entes gubernamentales en los Estados Unidos. Estará con nosotros el periodista Jaime Maussan, muy respetado hablando sobre estos temas. También tendremos al documentalista Jorge Luis Zuckdorf, que también con muchos argumentos nos va a explicar la existencia de seres extraterrestres. También tendremos a William Chávez, un colombiano que ha hecho contacto con seres de otros planetas, y también la historia de Enrique Castillo Rincón, contada por su hijo. Él fue abducido. Se dice que su caso lo estudia el FBI y la CIA, y que sería el único contacto real en Latinoamérica. Así que, bienvenidos. Encendemos esta nave, este ovni, y arrancamos. Esto es Hiperdata, tu vida conectada. Bueno, comencemos. Jaime Maussan, él es una persona muy reputada y que sabe mucho del tema de ovnis, de vida más allá del planeta Tierra. Él es periodista, ha sido reportero en varios periódicos y medios de comunicación desde 1970 en México, y bueno, ha participado en varios análisis, investigaciones que tienen que ver con ovnis, y creo que es la persona más indicada para hablar de este tema. Y Jaime, bienvenido a Hiperdata. Muchas gracias. Un saludo a todos los amigos de Colombia. Jaime, hablemos de ovnis, de extraterrestres. ¿Cuál fue o cómo fue ese momento en el que usted dijo, no estamos solos? Cuando en 1965 se presentó una gran oleada de avistamientos no solamente en México, sino en el mundo, me resultó fascinante la posibilidad de que realmente estuviéramos siendo visitados. Entonces yo escuché los testimonios de todos mis compañeros, gente que habían visto cosas. En aquel momento, pues, no se perseguía ni se desacreditaba tanto a las personas que decían haber visto algo en el cielo. Entonces la gente lo hacía con más libertad. Y esto, pues, me llamó la atención. Desde luego que ni pensaba ser periodista, ni pensaba ser comunicador del tema. Simplemente quería saber si era posible que llegaran a la Tierra seres venidos de otros planetas. Me parecía y me parece algo verdaderamente extraordinario. Hasta que en 1984 me encontré con el caso de Edward Billy Mayer, un granjero suizo que presentaba fotografías, películas, incluso un video. Presentaba también sonidos de las naves, presentaba análisis de los metales de las naves, presentaba testigos. Es decir, que era un caso completo. Y las fotografías eran las más claras que yo hubiese visto jamás. Eran a color, tomadas a pocos metros de distancia. Fue un caso que me impresionó profundamente y me sigue impresionando. En mi programa de televisión apenas este domingo presenté nuevas evidencias del caso de Billy Mayer, y me pareció una extraordinaria investigación realizada por uno de mis compañeros del equipo, lo cual demuestra que el caso sigue siendo absolutamente vigente. Todos los nuevos análisis que se han hecho demuestran su autenticidad. Y ese fue el caso que a mí me atrapó a considerar que el fenómeno era real, porque hasta ese momento aún pensaba que era posiblemente real, pero no lo sabía. Sí. Y luego vinieron ya la popularización de la cámara de video, y con las cámaras de video me di cuenta, a partir de 1991, que con el tiempo se iban a hacer cada vez más sofisticadas y que tarde o temprano todas las personas del mundo tendrían una cámara, lo cual ya ocurrió con los celulares, y que esto iba a desmitificar el fenómeno. Y por eso fue que me involucro en el 91, y eso nos lleva desde el 91 hasta este momento, que son 30 años que se están cumpliendo, y pues que estoy muy, muy satisfecho y contento, porque finalmente en este año, en el 30 aniversario de que inicié este proceso de investigación, está a punto el Senado de los Estados Unidos de abrir el fenómeno a todo el mundo y reconocer de alguna manera
sin decir que son extraterrestres, que hay cosas en nuestros cielos, en nuestra atmósfera, que no sabemos de dónde son. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema, pero hablemos primero de los científicos Carl Sagan y Frank Drake, que diseñaron un mensaje, lo enviaron al espacio hace bastantes años con información sobre el sistema solar, el ADN humano. Finalmente, ¿qué pasó con ese mensaje? ¿A ellos les respondió alguien del exterior? Claro, este mensaje fue enviado desde Arecibo el 16 de noviembre del 74. Entre el 13 y 17 de agosto del año 2001 llegó la respuesta, pero no llegó al radiotelescopio de Arecibo, llegó a los campos de trigo en Inglaterra. Y ahí pudimos conocer muchos detalles de estos seres, no solamente que tenían prácticamente los mismos elementos básicos de la vida, también tenían el silicio, curiosamente, como uno de sus elementos básicos, que eran seres híbridos, que una de las cadenas de su ADN había sido modificada, que tenían 1 millón de nucleótidos más que nosotros, que su química del ADN era la misma que la nuestra, que su número era 4 veces mayor al nuestro, al menos que esa civilización vivía en 2 planetas y 4 lunas. Wow. Entonces, sí supimos mucha información. Ahora, Frank Drake no quiso analizarlo, no lo quiso recibir, no lo quiso... Bueno, en primer lugar por el estigma que hay del fenómeno y en segundo lugar porque dice que no llegó a Arecibo, ¿no? Carl Sagan ya había muerto, solamente quedaba Drake y Drake no se quiso involucrar, pero ahí está la respuesta. Y cualquiera que la quiera buscar, que la busque, porque hay detalles verdaderamente fascinantes en esa respuesta. Se han hecho bastantes películas sobre estas respuestas de extraterrestres, pero y todas terminan mal, ¿no? Es un arma de doble filo comunicarse con ovnis, con extraterrestres más evolucionados y que vengan y no se nos invadan. No, eso ha dicho Stephen Hawking y recientemente creo que lo dijo Michio Kaku. Pero no, miren, consideremos esto, o sea, esa visión es muy humana, ¿no? Es nuestra propia experiencia. Aquí cuando llegaban los colonizadores, conquistadores, como llegaron aquí en el siglo XVI, realmente fue una experiencia catastrófica para los antiguos habitantes de América, por decir una de tantas colonizaciones que se hizo. Pero aquí estamos hablando de seres que ya han logrado salir al espacio, que no tienen ambición de material, de ganar dinero, de conquista de territorios. O sea, para lograr llegar al espacio exterior y viajar más allá de la velocidad de la luz, debes tener unos niveles de desarrollo científico enormes, considerables, que te dan acceso a todo. Ya en ese momento tienes que haber estabilizado tu planeta. Tu planeta debe ser sustentable, no debe haber estas diferencias entre ricos y pobres. Y entonces, ¿para qué vas a ir a otro mundo? ¿Para qué? ¿A colonizarlos? ¿A estabilizarlos? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Y qué cansado, ¿no? Y cuando tienes el universo entero para ti. Simplemente consideremos que si nos quisieran hacer algo ya lo hubieran hecho. Evidentemente que nos conocen no una, sino cientos o miles de civilizaciones. Ya nos conocen. ¿Por qué ninguna ha llegado a hacerlo ya? Entonces, las personas que creen que estos seres son como los humanos, creo que están equivocados. Y creo que no es necesario que nosotros nos quedemos callados o que simulemos que no existimos para que estos seres no sepan que estamos aquí. No, evidentemente con la detonación de las bombas atómicas en los 40, 50, 60, 70, 80, más que llamamos la atención. Entonces ellos saben que estamos aquí y no nos han hecho nada hasta hoy. Hay una pregunta y hay muchos hechos inexplicables que solo se podrían explicar pues sabiendo que hay vida extraterrestre, por ejemplo, las líneas de Nazca, la construcción de muchas pirámides. Esas civilizaciones saben que estamos acá, pero en algún momento intervinieron. Sí, pensamos que sí. Después del descubrimiento de las momias de Nazca no hay duda. Estuvieron aquí, convivieron, fueron parte de las civilizaciones humanas, quizá para ejercer algún tipo de influencia, y luego se fueron por razones que no hemos podido determinar. Pero consideramos que el conocimiento científico que tenían algunas civilizaciones, como los mayas, por ejemplo, es de miles y miles y miles de años de observación, que nunca tuvieron los mayas. A pesar de que puedan ser más antiguos de lo que creemos, nunca tuvieron, para hablar de calendarios de 3.114 años y de 5 calendarios, pues evidentemente que son conocimientos que vinieron desde otra parte y que pues de alguna manera se quedaron manifiestas en las cuentas astronómicas de esas civilizaciones, ¿no? El conocimiento astronómico de la construcción de las pirámides, la dirección, cómo debían ubicarse, la inclinación, esos detalles, bueno, que sí pueden haber sido desarrollados a lo largo de miles de años aquí en la Tierra, también posiblemente vinieron desde otra parte y tuvieron grandes maestros astrónomos que les ayudaron de alguna forma. No quiero subestimar a los antiguos terrestres porque
seguramente que fueron capaces de muchas cosas, pero hay otras. Por ejemplo, vamos a Sacsayhuamán, allá en Perú, y vemos unas técnicas de construcción que serían difíciles para los hombres contemporáneos. ¿Qué decir para los antiguos? ¿No? Bloques de 200 a 400 toneladas de peso, levantadas a varios metros de altura. Pues resulta difícil imaginar cómo lo podrían haber. Insisto, no quiere decir ya de manera contundente que fueron los extraterrestres los que lo hicieron, ¿no? Pero no sabemos cómo, y mientras no sepamos cómo lo hicieron los antiguos, pues existe la posibilidad de que haya habido algún tipo de influencia de parte de otras civilizaciones, ¿no? Jaime, hablemos de esos documentos clasificados. ¿Por qué el Pentágono se empeñaría en ocultar eventos extraterrestres y por qué ahora los va a desclasificar? Tenemos que contextualizar. Supuestamente, entre 1945 y 48, al menos se recuperaron 3 naves en los alrededores de Los Álamos. Y ahí mismo se determinó mantener en secreto este fenómeno. Los Estados Unidos acababan de emerger como los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ellos y Rusia. No era el momento de nuevamente generar temor. La idea era desarrollar una civilización pacífica que pudiera, de alguna manera, poder obtener los beneficios de esa guerra y todos los avances tecnológicos que se consiguieron y que se transformaron después en el nacimiento de la industria y del capitalismo de los Estados Unidos. Entonces no era el momento. Además, reconocer que había seres más poderosos, más inteligentes, como que los norteamericanos estaban gozando de la popularidad y del temor y del respeto que había generado la detonación de las bombas atómicas, y no quisieron también, creo. O sea, es un cúmulo de factores que hacen que la gente que pensaba decidiera no abrirlo. Y uno más. Hay una carta de Albert Einstein y Robert Oppenheimer de junio de 1947, incluso antes de Roswell, donde se le planteaba al presidente Harry Truman: ¿los vamos a dejar tener derechos? ¿Les vamos a dar propiedades? ¿Les vamos a permitir bajar en cualquier lugar de la Tierra donde ellos quieran? ¿Qué derechos les vamos a dar? ¿Qué derechos vamos a exigir de ellos para los seres humanos? Yo creo que ese elemento fue tan complejo, tan difícil de resolver en ese momento, que la respuesta fue, y sobre todo, repito, contextualicemos el momento, dejemos esto a un lado, no hablemos de esto a menos de que sea necesario. Los seres nunca, de alguna manera, propiciaron un momento que fuese urgente para esos dirigentes el abrir esta realidad. Quizá ese momento está llegando ahora. Es muy importante un suceso que ocurrió la madrugada del 19 de diciembre de 2018, cuando una nave de 200 metros se posó una hora sobre el Pentágono a menos de 200 metros de altura. Hay 4 videos grabados por 4 personas distintas. Nadie habló de este suceso. Curiosamente, ocurrió el mismo día que el presidente Trump firmó un memorándum para crear el Comando de Combate Espacial. No puede haber una coincidencia. Yo creo que fue una advertencia. Lo mismo había sucedido el 9 de diciembre del 2009 en Moscú, cuando una nave idéntica, de las mismas proporciones, tamaño y forma, estuvo 3 horas sobre la Plaza Roja, sobre el Kremlin. Y ese día los rusos habían pretendido lanzar un cohete al espacio que sería un prototipo para llevar hasta 6 cabezas nucleares al espacio. Bulava se llama ese misil, Bulava. El misil falló y generó una espiral en el cielo que fue vista en todo el noroeste europeo, es decir, en Suecia, en Noruega y en Finlandia. Se pudo ver esta espiral enorme, gigantesca, que abarcaba todo el cielo y que era absolutamente perfecta, supuestamente generada por ese cohete Bulava que falló al salir al espacio. Resulta evidente que fue manipulado y que también se trató de una advertencia. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses es una multiplicación de los avistamientos, especialmente afuera, ¿no? La NASA acaba de reconocer la presencia de un ovni cerca de la Crew Dragon apenas hace una semana. Y resulta que días antes se presentó una nave enorme frente a la Estación Espacial Internacional que está grabada. Y también se presentó un fenómeno extraño de una esfera lumínica que rebota
en la Estación Espacial Internacional. Todos esos elementos, más lo que pasó el año pasado, donde se grabaron a cientos de objetos entrando a la atmósfera terrestre desde la Estación Espacial Internacional, son algunos de los motivos que están obligando a los americanos especialmente a reconocer. Además de que constantemente estos objetos se introducen a áreas restringidas como bases militares, como bases nucleares o también incluso plantas nucleares. Y esto pues los ha obligado ya a reconocer que hay algo ahí. No pueden seguirlo ocultando porque no lo controlan. Y si bien hasta ahora el fenómeno ha sido prudente, ha sido benévolo, sí podría cambiar. Especialmente si tratamos de militarizar el espacio exterior. Porque recordemos una cosa, no nos pertenece. El espacio exterior pertenece a todos los seres inteligentes del universo. Hiperdata, el podcast. En este especial también tenemos a Jorge Luis Zuckdorf. Él es documentalista muy reconocido, especialista en temáticas de misterios. Durante 2021 estrenó la segunda temporada de Cam Alert, captura exitosa por la señal de A&E para América Latina, y también es un creador de podcast, La Huella OVNI, y sus investigaciones se han presentado en History Channel. Y bienvenido pues, Jorge Luis, a Hiperdata. Muchísimas gracias, Daniel, por el espacio y por haberme llamado, y para mí es un honor estar con ustedes charlando. Jorge Luis, hablemos de abducidos. ¿Qué es un abducido? Un abducido es una persona que dice haber sido raptado, tomado por algún tipo de nave extraterrestre y no por su propia voluntad, haberlo llevado dentro de algún espacio en donde algunos cuentan que han viajado en el tiempo, otros que han viajado a otras galaxias, otros que se les han hecho algún tipo de investigación médica, fisionómica, pruebas, y algunos que no recuerdan qué pasó y tienen como un tiempo perdido entre medio. Eso sería el concepto de abducido. Según sus investigaciones, ¿qué casos ha visto o conoce? Conozco muchos. A mí me pasa algo, honestamente, hablando de las abducciones, que es lo siguiente. A mí me gusta mucho el fenómeno OVNI, pero yo no me centro, no me paro en decir que los extraterrestres existen, porque no lo sé. Yo trato de buscar las pruebas, los elementos que voy encontrando a través de los casos, sobre todo de haber recorrido el continente, ¿no? Entonces, sí te puedo asegurar que los OVNIs como tales existen, que hay objetos voladores no identificados que están volando sobre nuestra cabeza, que las fuerzas de seguridad y los científicos no saben qué son, y según incluso algunas declaraciones que hicieron pilotos de la Marina de Estados Unidos, entre muchísimos otros en el último tiempo, se le agrega que estos objetos están volando de manera inteligente. Todo esto no significa que sean extraterrestres, solo significa que no sabemos qué son. A mí lo que me pasa con los abducidos es que es muy difícil encontrar argumentos para poder debatir el tema de decir si son verdad o no. Este es el primer punto, ¿no? Yo estoy en un punto en donde no te puedo decir si realmente una persona que me dice que ha sido abducida realmente fue abducida por extraterrestres, tuvo un ataque psicótico o me está mintiendo. Seguramente si está mintiendo es lo más fácil de descartar a través de hipnosis o de un montón de cuestiones. Aclarado esto, te cuento que hay muchos casos que son realmente sorprendentes y que incluso hay muchísimos casos que se van repitiendo como muchos patrones en lo ocurrido, tanto en el mundo como en América Latina en particular. Claro, y bueno, algunos de esos casos sorprendentes, porque a veces uno ve como testimonios de abducidos en YouTube y uno dice, bueno, pero como que no me termina de convencer, pero Jorge, uno a veces ve historias y dice, tiene toda la lógica esta historia de este abducido. ¿Alguna que nos quiera compartir? Hay tres que a mí me llaman mucho la atención. Las dos primeras son dos que ocurrieron en Estados Unidos. La primera es la de Betty Barney Hill, que fue hace más de 50 años. Era un matrimonio que estaba regresando de unas vacaciones a su casa y de golpe vieron un objeto lejos en la ruta. Frenaron, tenían unos binoculares porque venían de pasar una estadía en las cataratas del Niágara y empezaron a ver, y lo que ellos cuentan es que dentro de este objeto vieron como ventanas y algunos seres o sombras o luces de estos seres que iban caminando alrededor. De hecho, ellos los describen como una especie de ejército. En un momento se asustan, después de que este objeto parece acercarse a ellos se suben al auto y se van.
Cuando llegan a su casa, algunas horas después en la noche, empiezan a conversar entre ellos y se dan cuenta que no se acuerdan cómo habían llegado a su casa. A partir de ahí empiezan un viaje, una búsqueda de qué es lo que había ocurrido, y después de algún tiempo, incluso fueron investigados por el proyecto Blue Book de Estados Unidos, a través de hipnosis empezaron a recordar qué había pasado. Y esas hipnosis están grabadas, están por todos lados y son muy fuertes y es muy espeluznante escucharlos llorar mientras van contando la experiencia de lo que iban recordando que había ocurrido dentro de esa nave, que les habían hecho exámenes médicos, que habían pasado diferentes cosas, y finalmente Betty recuerda en un momento un dibujo, una especie de mapa en una pared, y ese dibujo fue reconocido años después como una constelación, y todos supusieron que estos visitantes o estos supuestos visitantes podrían venir de esa constelación. Ahora, toda la historia parte de esta primera experiencia que tuvieron y después lo que recordaron en hipnosis. Otro caso muy fuerte y muy interesante también ocurrió en Estados Unidos, pero en 1976, que es el caso de Travis Walton. Travis Walton era un leñador que había terminado junto a 6 compañeros su día de trabajo, estaba regresando al pueblo en el que vivía, y de golpe ven como una luz muy anaranjada arriba de los árboles y piensan que es un incendio. Se corren del camino, van hasta el lugar y lo que ellos describen es que vieron un objeto volador, un ovni, muy grande sobre los árboles a 10-15 metros alumbrando el lugar. Travis en un momento se acerca y queda debajo de la luz. Y el objeto se empieza a mover y se acerca a él. Sus amigos, entre comillas, sus amigos se asustaron, se subieron a la camioneta, se fueron y lo dejaron solo. Al rato, supongo que habrán pensado, no podemos hacer esto, decidieron volver y cuando regresaron al lugar no estaba la luz, no estaba el objeto y tampoco estaba Travis. Llegaron al pueblo, contaron lo sucedido. Obviamente la gente no les creyó, primero pensaron que era una broma y después empezaron a pensar que se trataba de algún crimen. Cuando Travis no volvía y pasaban las horas, todos empezaron a suponer que estos 6 personajes lo habían matado y estaban inventando esta historia. Fueron pasando los días, de hecho se dice que hasta les hicieron una prueba con el detector de mentira en donde todos pasaron la prueba, o sea, todos parecía que su historia era verdadera y cuando ya todos estaban buscando a ver dónde habían enterrado el cuerpo de Travis, sonó el teléfono y Travis apareció en una carretera, en una gasolinería en medio de esa carretera, muy maltrecho y cuando llegaron a rescatarlo, él contó la misma historia que sus compañeros y agregó que él había estado dentro de esa nave mucho tiempo, que había viajado, que le habían hecho pruebas médicas y que después lo habían dejado en ese lugar. Sobre la historia de Travis se hizo una película que en castellano se llama Fuego en el Cielo, que es una película que fue bastante exitosa. Y en este especial también tenemos a Orión, hijo de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense que arribó a Caracas, Venezuela, y que tuvo contacto de 3er y 4º grado. Aparte de todo, fue abducido. Orión, ¿cómo fue el primer contacto de su padre con seres de otro planeta? Bueno, en cuanto al primer contacto de Enrique Castillo Rincón, te cuento que él venía ya siendo contactado por primero que todo por una mexicana de nombre Karen, que a mediados del 73, por medio de una llamada telefónica a la empresa de mi papá, le dijo que aunque fuera contrario a todos los pronósticos, unos seres de otro planeta con la que ella tenía contacto telepático quería contactarlo a él directamente. Obviamente para esa época y todo pues era algo muy extraño y mi papá lo dudó bastante, pero bueno, esta persona insistía en que quería coger un vuelo desde Ciudad de México y venir a Bogotá a hablar con él directamente, a lo que él dijo, pues pensando en todo momento que era una broma, pues que sí, que viniera. Su sorpresa fue muy grande cuando en una cafetería efectivamente llegó esa persona y le dijo directamente que ella tenía contacto con unos seres de otro planeta y que le habían dicho que él iba a ser la siguiente persona que iba a ser contactada. Entonces pues mientras él digirió todo lo que estaba pasando y bueno, obviamente al inicio le pareció algo chistoso, extraño, todo lo que quieras, loco, pero al final él termina diciendo, bueno, vamos a ver de qué se trata,
Y Karen en ese momento pues le enseña algunas técnicas de meditación, cambio de su dieta, algunas técnicas de meditación, etcétera, que le ayudaron a él a entrar en un estado en donde podía tener un contacto telepático. Entonces esa fue su primera vez que empezó a tener contactos telepáticos. Él lo que decía era que sentía en la mitad del cerebro como cuando uno empieza a sintonizar una radio, y que después con el tiempo se iban haciendo los mensajes más y más claros hasta que ya sentía una voz muy claramente en su cabeza que empezaba a interlocutar con él. De esa manera se dio tal vez los primeros contactos de manera telepática, y ahí se fue de una vez cuadrando cómo iba a ser el contacto físico que le iban a dar y que le dieron en primera instancia. Su padre estuvo en naves espaciales, ¿qué le contó? El primer contacto físico se da después de varios contactos telepáticos, donde a él le dicen que bueno, si ya finalmente quería saber en carne propia cómo era. Entonces hacia el 3 de noviembre de 1973, él estando también aquí en Bogotá, le dieron un sitio cerca de una laguna a 80 kilómetros al norte de Bogotá, en donde iba a hacer el contacto. Todos esos datos se los dieron de manera telepática, y él iba sabiendo en su cerebro hacia dónde tenía que bajarse y a dónde tenía que ir. Eso se dio, él tenía que ir como vestido de campesino, y entonces hizo su travesía en bus hasta llegar allá por la noche. Por la noche se bajó en medio de la carretera, oscuro, fue siendo guiado con esas fotografías telepáticas hasta donde llega a un punto donde iba a encontrar una esfera. Él cree que era para que lo ubicaran todavía mucho más milimétricamente. Y cuando llega, después de un rato de estar allí, ve como unas naves salen de la laguna y se posan encima, como unos 30, 40, 50 metros del suelo. Y ve unos seres que se van acercando, pero esos seres eran totalmente humanoides, pues debajo de un traje, ¿no? De un traje, lo podríamos llamar como espacial. Él le da mucho pánico, pero en ese momento entra también una comunicación telepática donde le dicen que ellos serían incapaces de hacerle daño, y a él pues le entró una sensación de tranquilidad increíble, a lo cual después le dicen que se haga debajo de la nave, y en la nave, estando debajo de la nave, sale un rayo de luz. Ese rayo de luz se solidifica alrededor de él, que es como él lo explica, y lo suben a esa nave donde es la primera vez que tiene un contacto físico con estos extraterrestres. ¿Qué mensaje le dieron estos seres? El mensaje que le dieron, el mensaje es muy extenso, como te digo. Él tuvo, yo creo que mucho más de 100, 150 telepatías en donde escribía esos mensajes que le daban, pues son mensajes que todavía hoy se están tratando de comprender. No son mensajes fáciles tal vez de entender, aunque mi papá veía el esfuerzo que ellos hacían para ponerse, digamos, a nuestro nivel intelectual para poder comunicar esos mensajes, y los mensajes eran de todo tipo. Hubo de tipo mesiánico, profético, tecnológico, cultural, sobre todos los temas posibles. Yo creo que se tienen mensajes de los que él recopiló. Entonces, de esos mensajes, pues por supuesto hay unos que causan de pronto impresión, como cuando hablan de la Tercera Guerra Mundial y de los acontecimientos futuros. Entonces pues ahí hay muchas cosas que a la gente le llama mucho la atención, pero por supuesto también está el desarrollo espiritual de la humanidad, el de cómo llevamos nuestro planeta por un mal camino, y el de cómo venimos en una evolución sin conciencia. Entonces, digamos, para entrar en este punto del mensaje, creo que es el punto más extenso de este caso, del caso de Enrique Castillo Rincón, y habría que pasar lentamente por cada uno de todos esos mensajes que son muy profundos. ¿Y cómo se comunicaba con ellos? Ellos se comunicaban por vía telepática, como te digo, y pues las pocas veces que tuvo en comunicación física también lo hacían de forma telepática. Bueno, ¿y cuánto duró la comunicación y por qué se terminó? Esta comunicación duró desde el 73 al 76.
algún día y sin ninguna razón, en medio de todas estas comunicaciones que él tenía casi a diario, estando también en su casa, lo llaman, pero lo llaman telefónicamente y le dicen, oye Enrique, somos nosotros, hasta hoy se hacen los mensajes y si te necesitamos te lo volveremos a hacer saber en el futuro. Entonces y ya él quedó pues muy asustado por el mensaje también y listo, desde que colgó ese teléfono nunca más volvió a tener alguna comunicación de tipo telepática, ni física, ni nada por el estilo. Orión, usted tiene un nombre bien peculiar, no es muy común. Me imagino que tiene que ver con las vivencias de su papá. Yo me llamo Orión Yamaruk, son dos nombres de dos seres con los que se contactó mi papá. Entonces con el pasar del tiempo habían mensajes que llegaban de varios de ellos, pero a mi mamá le gustaban los mensajes de uno y a mi papá los mensajes del otro. Y bueno, cuando yo iba a nacer, pues le pidieron permiso a estos dos seres para ponerme a mí ese nombre. Entonces finalmente, con aprobación de los dos, me pusieron ese nombre. Imagínate, llevo los dos nombres y mis hermanas también. Mi hermana se llama Dayaini, mi otra hermana se llama Joninka. Hiperdata. Jaime Maussan, ¿cuál es la zona del planeta donde más se avistan ovnis y por qué cree que pasa esto? Es eventual. Colombia, en el 2020, junto a Brasil, fueron los dos países donde más se dio el fenómeno. Wow. No sé qué tan enterados estén. Nosotros tenemos una cantidad de evidencias de Colombia, de Medellín, de Bogotá, de un sinnúmero de ciudades importantes donde a muy baja altura se presentaban estos objetos. En Brasil se dice que el 12 de mayo se va a cumplir un año. Se ocurrió este caso de Magué, donde se estrelló una nave y tenemos testimonios y tenemos muchísima información que hemos presentado. 2020 fue un año de gran intensidad de avisaciones. Nueva York, en los Estados Unidos. En los 90 fue México, sin duda. Entonces no podemos decir que hay un lugar de manera permanente, sino que el fenómeno parece moverse y eventualmente cambia de un país a otro, por alguna razón que desconocemos. Ahora, uno de los lugares donde se presenta constantemente son los volcanes, en todas partes. En México ha sido muy claro, tenemos un volcán muy activo aquí cerca de la ciudad, hay muchas cámaras, nosotros tenemos una, y anoche mismo se presentó un fenómeno, el domingo por la madrugada se presentó otro. O sea, es muy frecuente y cosas inexplicables, objetos que salen del cráter, que se meten al cráter, que se meten por los costados del volcán. No sabemos por qué, posiblemente el magnetismo, sí. Posiblemente hay alguna cuestión física, pero son lugares donde frecuentemente ocurre. Y respecto a regiones, pues eventualmente, y te repito, una región y luego otra son las que se convierten en los llamados puntos de contacto. Jaime, ¿por qué se mezcla el tema de ovnis con ángeles y paranormal? Porque podría haber alguna relación. No sabemos si Cristo, las vírgenes tuvieron o son seres que vienen de otro lugar, más evolucionados, más de otra dimensión. No lo sabemos. No quiero decir que lo podemos afirmar tampoco, pero existe esa posibilidad. Y si vemos a Jesús y analizamos sus evangelios, sus palabras, siempre habla de otros mundos, siempre habla de que su reino es de otro mundo y siempre habla de cosas que sabemos que, gracias a Kardashev, a Nikolai Kardashev, que hizo una escala, que hay diferentes niveles, que puede haber diferentes niveles evolutivos de estos seres. Algunos en niveles básicos, como lo seríamos los seres humanos de la Tierra, que incluso no hemos llegado ni siquiera al más bajo, o sea, somos nivel 0, 0.7. Los que están ya en el nivel 1, pues son civilizaciones que no utilizan combustibles fósiles, civilizaciones que han logrado la estabilidad de su mundo, la diferencia entre riqueza y pobreza, que han logrado, pues de alguna manera, una sociedad más justa, más equilibrada, donde no hay la eliminación de la vida simplemente por gusto, por alguna otra razón, donde los niveles de crueldad de los seres humanos están muy disminuidos, ¿no? Y hay una oportunidad para todos. Esa sería una civilización. Una civilización tipo 2 es una civilización que ya puede aprovechar toda la energía de su sistema solar, que puede controlar el clima, que puede controlar los sismos, que puede controlar pues su mundo en todos los aspectos y que puede tomar toda la energía de su estrella. Una civilización tipo 3 podría tomar energía incluso de los agujeros negros, de toda su galaxia. Son civilizaciones ya terriblemente avanzadas. De ahí podrían venir estos ángeles, estos seres iluminados, cuya única función es tratar de alguna manera educar a los menos desarrollados y establecer
las diferencias del bien y el mal y lo que significa, ¿no? La subsistencia, el evitar los conflictos, la guerra, la destrucción. Y quizá es ahí donde se puede entender la presencia de los ángeles, de los santos, no de los santos terrestres, sino de estos seres de los cuales desconocemos su origen, como las vírgenes o el mismo Jesús. Y otros, desde luego. Bueno, hablemos un poco de Marte, del que se habla que tuvo atmósfera alguna vez. ¿Será que Marte sí pudo tener vida marciana? ¿Usted qué opina de esto? No hay duda, se la van a encontrar. Pero yo en Marte voy más allá. Hay una fotografía que fue captada si no mal recuerdo, el 9 de noviembre del 2007, donde se puede ver a una mujer en el cráter Gusev. Y no me refiero a una mujer imaginaria que de alguna manera acoplamos en nuestra mente. No, una mujer real. La NASA no ha querido hablar de esta evidencia, ni nadie ha podido desacreditarla. No es algo que estamos imaginando, es algo que está ahí. En Marte se han encontrado rastros de lo que parecen haber sido detonaciones nucleares. Se han captado en imagen eventos que parecerían ser nuevamente detonaciones nucleares. No sé si fuera el 2014 o 15, que telescopios desde la Tierra que estaban tratando de seguir a un cometa que pasó muy cerca de Marte, captaron una de estas explosiones, además de una sonda que estaba girando alrededor de Marte, una sonda de la India, y ahí están las imágenes, ¿no? Y bueno, podría ser algo, una civilización que se autodestruyó y que siguen de alguna manera peleando, no lo sé, la verdad, pero resulta verdaderamente fascinante esa posibilidad. No lo podemos afirmar, pero repito, existen evidencias que también nos permiten considerar que podría ser factible. Jorge, si a usted le tocara decir, este humano no es humano, es extraterrestre, por favor no mencionar a Messi, ya sabemos que no es del planeta Tierra. ¿A quién diría usted, este no es de acá? A mí me parece que hay dos cosas que me gustaría ampliarte la pregunta. Yo coincido un poco con lo que dice Jaime, a quien quiero y admiro mucho. En este sentido, todos los dioses, o prácticamente todos los dioses de todas las culturas, por definición son extraterrestres. ¿Qué significa esto? ¿Por qué los dioses son extraterrestres? Porque en todos los mitos, los dioses vienen de fuera de la Tierra. O sea, explicando que vienen de fuera de las tierras, estamos hablando que los dioses son extraterrestres. No hay dudas, vengan del paraíso o el cielo, vengan del Olimpo, vengan de los cielos de los dioses americanos. Prácticamente todos los dioses vienen de los cielos. Entonces son extraterrestres en la definición. Y acá viene la segunda parte. ¿Y a qué vienen estos dioses en todos los mitos de creación? Usualmente en todas las religiones otra vez vuelven a coincidir en tres cosas. Vienen a crearnos. En todos los mitos de creación hay incluso ensayos de 2, 3, 4 creaciones hasta lograr dar al ser humano como ellos lo querían. Después de eso nos dan la tecnología más importante que tenemos todos nosotros hasta el día de hoy, que es el cultivo. Sin el cultivo no hubiésemos podido crear civilización. Y después se van a las estrellas, prometiendo un día volver. Algunos se van hacia las Pléyades, otros se van hacia la Osa Mayor, otros esta partida está relacionada con Venus, pero siempre se van al cielo y prometen un día volver. Y entonces a la segunda parte de la pregunta, ¿qué ser humano para mí sería extraterrestre? Y yo te haría una pregunta, porque no lo puedo afirmar, pero es, ¿el ser humano es parte de este planeta? Porque somos los únicos seres en todo el planeta que evolucionamos de una manera distinta, que generamos tecnología, que tenemos sociedades, civilizaciones. Porque somos los únicos. ¿Qué nos hizo diferentes? Es cierto, le dejamos esa pregunta a la gente para que lo piense. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tal vez no somos de este planeta, llegamos acá a invadir. Sí, o algo nos modificó para poder ser distintos, no lo sabemos, pero llama la atención. Incluso como acabas de decir, desde la ecología, cuando uno agarra un agente exógeno a un ecosistema y lo pone en ese ecosistema, ¿qué genera? Desequilibrio ecológico, que es lo que estamos haciendo. Bueno, hablemos, Jorge, de esos eventos alienígenas más impactantes que ha visto el ser humano. Sí, hay varios eventos alienígenas impactantes que se han visto. A ver, la realidad también es que nunca hemos visto la nave de ET bajar y estar con cámaras alrededor de estos seres. Yo creo que sí, el día que eso pase, gran parte de la fascinación que todos tenemos por estos temas, que yo creo que nos dan más
preguntas que respuestas, y esa es la fascinación, se va a acabar. Pero sí tenemos indicios o tenemos pruebas o tenemos testigos de casos que realmente han sorprendido en muchos lados. Y los casos se dividen en casos que han visto una gran cantidad de personas, casos que han sido muy documentados y casos que le han ocurrido a lo que se llaman testigos de élite, que podrían ser militares, pilotos de avión, astrónomos, personas que están acostumbradas a mirar el cielo, entonces es mucho más difícil que se equivoquen. Casos así fuertes en nuestro continente hemos tenido muchísimos. Hemos tenido desde objetos que han caído y derribado montañas, que pasó, por ejemplo, en Puebla en la década del 70, pasó en Argentina en la década del 70, ocurrió en el norte de México también, unos años después. Tenemos casos donde la prensa los ha cubierto de una manera bastante completa y donde al día de hoy quedan muchísimos testigos. Creo que uno de los casos más fuertes en ese sentido para mí es el caso de Arcesio Bermúdez en Colombia a fines de la década del 60, en donde Arcesio estaba en su finca, vio una luz. En realidad sus sobrinos vieron una luz muy, muy baja cerca de un árbol, él se acercó, esta luz lo iluminó, se empezó a sentir mal y 3 días después murió sin que los médicos entendiesen qué era lo que tenía. Tiempo después fueron a buscar el cuerpo y alguien se había robado el cuerpo de Arcesio. Ese es un caso que para mí es muy, muy impactante de Colombia. Realmente es como que hay muchos casos que nos hablan de que hay objetos en el cielo. A mí, por ejemplo, uno que me impacta mucho es uno que ocurrió en la década del 80 en una base militar en Perú, en el sur del Perú, en la base La Joya, en donde en la base militar ven en la cabecera de la pista una luz que estaba flotando a algunos metros de altura, algunos cientos de metros, me imagino. Entonces envían un piloto con la orden de que derribe esa luz. Y el piloto, que se llama Óscar Santamaría y hasta el día de hoy cuenta esta historia, despega, intenta acercarse a este objeto. Cuando está a una distancia de disparo, prepara su artillería y le dispara una ráfaga de 64 obuses. Él me los describía. Piensa, un obús es un proyectil del tamaño de una botella de gaseosa. Le tiró 64 de esas municiones y al objeto no le pasó nada. Y durante un tiempo muy largo él intentó acercarse al objeto y el objeto se alejaba, subía, bajaba. Era como que iba jugando con él hasta que él se quedó sin combustible y tuvo que regresar a la base. Hubo más de 2.000 testigos en este caso y la Fuerza Aérea del Perú lo desclasificó como que esto realmente había ocurrido. Y este es el punto donde cuando los casos parecen ser reales es cuando hay una investigación y algún tiempo después alguien decide que esa información primero se clasifica y después se hace pública. Y en este especial también tenemos a William Chávez. Él es director de un grupo de investigación que se llama Organización Contacto sobre ovnis. William, bienvenido a Hiperdata. Gracias por la invitación, Daniel. Primero que todo, yo soy ingeniero de sistemas, investigador de todos los temas paranormales y fenómenos ovni en mi país, en Colombia. William, ¿usted ha tenido contacto con personas de otros planetas? Sí, tuve la oportunidad de poder presenciar junto a un argentino y otras personas este tipo de fenómeno aquí en Tabio, Cundinamarca, en el año 1994, el 22 de septiembre, cuando eso de las 11 de la noche en pleno aguacero, descendió una luz de estas de color naranja y muchas personas de la zona, campesinos, lograron ver el objeto, pero mucha gente se asustó. Entonces pude ver esa entidad que podía, digamos, medir entre 12 o 2,5 metros de estatura y ver también sus tripulantes junto a mis compañeros esa noche. Y bueno, y esto es algo que pues que le cambia la vida a uno, porque conceptos más adelante, después de tener ese tipo de contacto, de experiencia, de poder hablar con ellos, y no sé cómo le podría yo explicar a usted el lenguaje de ellos, pero ellos manejan un lenguaje en el cual nos recodifican a nosotros nuestro pensamiento, y todo lo que tú estás pensando ellos lo transmiten y le van comentando a uno quiénes son ellos, de dónde vienen, qué quieren y por qué están en la Tierra. Jaime, ¿usted qué opina de los exoplanetas? Se han descubierto bastantes, miles. ¿Se sabe de pronto de algún exoplaneta de donde podría venir vida, tal vez acá al planeta Tierra? Sí, se han encontrado muchos, ¿no? Que como los TRAPPIST, el sistema TRAPPIST está
a 37 años luz de distancia, 37 o 39, y ahí hay 5 o 6 planetas de las mismas condiciones que la Tierra. Se acaba de encontrar algunos a 10 años luz de distancia que son iguales a la Tierra. O sea, hay 40,000 millones de estrellas parecidas a nuestro Sol en esta galaxia. ¿Cuántos planetas nos gustaría que hubiera ahí? ¿40,000 millones también o un poco menos? ¿Cuántas posibilidades de vida? Recientemente la Universidad de Oxford publica un estudio donde dice que existe el 96% de posibilidades de que seamos, 99.6% de posibilidades de que seamos los únicos seres inteligentes de esta galaxia y 85% de que seamos los más inteligentes de todo el universo. Pues uno dice, ¿qué están locos o qué perdieron la onda? La Universidad de Oxford en el 2021 diciendo esas cosas, pues creo que, mira, desafortunadamente la ciencia ha actuado. Es una de las disciplinas que más ha ayudado a los seres humanos, que nos ha ayudado a extender nuestra vida, nos ha ayudado a llegar a otros mundos, pero también es cierto que a veces se han constituido como verdaderos enemigos del avance y del progreso. En el caso de los ovnis, todos los científicos que se llaman a sí mismos respetables no quieren investigar el fenómeno, lo niegan per se. Pregúntale a un amigo científico, ¿tú crees? Te va a decir que no, te va a decir que es una locura, te va a decir... Le vas a pedir que investigue un caso y no lo va a hacer. Te va a decir que ni loco lo va a hacer. Eso no es una actitud científica. Ahora que se reconozca el fenómeno, ¿qué es lo que van a decir? ¿Que estaban equivocados? ¿Qué es lo que van a decir? Y yo me quiero imaginar, si los científicos hubieran adquirido una posición objetiva desde 1947, ¿dónde estaría la humanidad en este momento? Si los militares hubieran aceptado que habían caído naves, se habían estrellado y había seres extraterrestres en ellas, ¿cómo sería la humanidad en este momento? ¿Tendríamos los mismos problemas o hubiéramos madurado y hubiéramos evitado entrar en tantas crisis como las que estamos viviendo y las que se aproximan? Por eso digo que a veces los científicos, que son una bendición para la humanidad, también se pueden convertir en una maldición para la humanidad. Y yo creo que ha llegado ya el tiempo para esos científicos de cambiar de actitud. Estamos a punto de que se reconozca que hay un fenómeno aquí que no es de la Tierra y no se trata de algo mágico, ni misterioso, ni extraordinario. Simplemente son seres inteligentes que lograron estabilizar su mundo, evitar la extinción y continuaron evolucionando hasta lograr los niveles científicos que les permitieron viajar y volar y moverse más allá de la velocidad de la luz. Y por tanto no es algo que deberíamos simplemente de desacreditar o no investigar o ridiculizar como muchas veces lo hacen. Muchas veces cuando yo entro en el debate con los científicos, siempre les pregunto, ¿cuántos casos han investigado de este fenómeno? Y ahí se acaba la discusión. ¿Ninguno? ¿De qué hablamos entonces? Está más que demostrado. Existen las evidencias, pero si no existe la objetividad para aceptar, para investigar, para poder confirmar o denegar algo, pues entonces no pueden hablar. Y eso es lo que ha sucedido y lo que sucede. Cuéntenos... ¿Qué mensaje le dejaron o qué mensaje puede usted decirle a la gente luego, después de este encuentro? Ellos obedecen unos planes establecidos como ingenieros genéticos que viajan por el universo, así como cuando la NASA quiere mandar a Marte a tripular y conocer Marte. Entonces ellos también tienen sus tripulantes que vienen en observación a la Tierra y afortunadamente en esa observación en lugares donde son portales multidimensionales, ellos descienden y si se puede prestar, digamos, un diálogo a nivel telepático con ellos te pueden comentar quiénes son, de dónde vienen y a qué vienen. Jorge, ¿qué creer y qué no creer sobre los ovnis? Yo recomiendo no creer ni creer en nada. Yo lo que recomiendo es escuchar, entender, saber que más del 95% de los objetos que se ven en el cielo tienen una explicación. Esto es importante, aunque la gran mayoría de la gente no las conozca, usualmente hay una explicación. Yo recomiendo no creer en las imágenes, porque hoy las imágenes son muy fáciles de retocar, son más importantes las fuentes hoy que las imágenes, pero recomiendo informarse, conocer, entender y dejar la mente abierta. Claramente hay un 5% de objetos que no sabemos qué son y están ahí. Yo no acepto una explicación taxativa de qué son. Hay quien dice que son extraterrestres, hay quien dice que son viajeros del tiempo, hay quien dice que son seres interdimensionales de otra dimensión, pero de nuestro mismo espacio. No lo sabemos, no tenemos idea qué son, pero sí sabemos que están ahí y que de alguna manera hay personas que afirman haber interactuado con ellos. Hasta aquí este especial de Hiperdata, gracias a Jaime Maussan, a Jorge Luis Zuckdorf, a William Chávez.
y a Orión Yamaruk. Ustedes deciden si creer o no creer. Las evidencias, los videos y los documentos están en las redes sociales, en canales de YouTube. Al momento de hacer este documental íbamos viendo los videos y realmente están publicados por medios muy serios y avalados también por entidades serias. Gracias a los que llegaron hasta el final de este especial. Mi nombre es Daniel Faura. Hasta una próxima oportunidad. Chao.